nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia de la Guerra Civil Española hay un episodio que podría ser descrito como el mayor robo de todos los tiempos. Fue el oro de Moscú, que en principio no iba a ser un robo, o eso parecía, pero que terminó siéndolo, en efecto. ¿Qué pasó? Vamos a contarlo. Uno de los episodios más escandalosos de la Guerra Civil fue el llamado Oro de Moscú. El 13 de septiembre de 1936, el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, firmaba un decreto que concedía potestad al gobierno para disponer a su arbitrio de las reservas estatales de oro almacenadas en los sótanos del Banco de España. Presidía el gobierno el socialista Largo Caballero. Su ministro de Hacienda era el también socialista Juan Negrín. Teóricamente, se trataba de poner a buen recaudo la principal arma económica del Estado para sufragar los gastos de guerra. Pero todo ese oro se perdería para siempre. Aquella misma madrugada, un piquete de milicianos acudió a casa del cajero del Banco de España y a punta de pistola lo condujeron a las cámaras acorazadas de la institución. Allí se guardaban las terceras reservas más importantes del mundo de metales preciosos. Cerrajeros y metalúrgicos de obediencia socialista extrajeron el oro y lo introdujeron en cajas de madera. Más de 700 toneladas. 4 días tardaron en realizar la operación. Después hicieron lo mismo con los depósitos de plata y finalmente desvalijaron incluso los depósitos privados. Hay que subrayar que el Banco de España en aquella época era una institución privada. 10.000 cajas marcharon por carretera hasta el puerto de Cartagena. El valor de las riquezas incautadas por el gobierno del Frente Popular ascendía a unos 5.240 millones de pesetas de la época, más de 15.000 millones de euros actuales. De este tesoro, 7.800 cajas se embarcaron en 3 buques soviéticos con rumbo al puerto ruso de Odesa y otras 2.000 cajas acabaron en París. Se desconoce el paradero de las 200 cajas restantes, aunque lo más probable es que quedasen a disposición de los líderes del Frente Popular. En cuanto a la plata, quedó almacenada en Murcia y posteriormente fue vendida por el Frente Popular a Francia y Estados Unidos. ¿Por qué se trasladó el tesoro a la Unión Soviética? Porque era el principal aliado del Frente Popular, al que había provisto y seguiría proveyendo de abundante material militar y numerosos asesores técnicos. Pero el Estado español jamás volvería a ver ese oro, cuyos beneficios quedarían repartidos entre la Unión Soviética, el Partido Comunista Francés, según Prieto, y algunos distinguidos nombres de los gobiernos de la República. En definitiva, un gigantesco desfalco institucional. Eso fue el oro de Moscú. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes se verán los españoles sus propias orejas que una sola onza del oro de la guerra, más o menos dicen que dijo Stalin cuando le dijeron qué pasaba con el material. Exactamente, cuando Orlov señaló, Orlov fue el responsable en España del traslado de ese oro. Cuando Orlov señaló a Stalin que le estaban pidiendo que diera algún tipo de garantía sobre el traslado del oro, Stalin dio una orden muy clara. Además, luego se publicó en unos libros publicados por Antonio Lorza y Marta Vizcarrondo sobre los papeles de la comunicación entre los asesores con Moscú, queridos camaradas. Y en ese documento queda muy claro, dice, la orden es da largas, nosotros no vamos a dar absolutamente ningún justificante. No se quería dar nota de recibo para que no pudiera haber reclamaciones de tipo legal posteriores. Desde un punto de vista comunista, esto suena a lo siguiente. Sacad el oro, con esto pagamos lo que tengamos que mandar. Si no es una república comunista lo que salga de esa guerra, no volverán a ver el oro. Suena un poco Tiene eso. toda la pinta. De hecho, cuando el oro sale de España hay
un único registro, que es el que hacen los milicianos que meten el oro en las cajas. Hacen una media ponderada de lo que va en cada caja, las 10.000 cajas, y por eso sabemos la cantidad. Se hace una tasación, una valoración aproximada de 5.240 millones de las pesetas de entonces, pero realmente no tenemos constancia de la cantidad que se trasladó. Y cuando el oro es trasladado al puerto de Odesa, que es el punto en el que los tres barcos, los tres cargueros rusos, los tres cargueros soviéticos que desplazan el oro, desembarcan la mercancía, se habla de 7.800 cajas, pero no se da absolutamente ningún registro ni ninguna contabilidad de qué cantidad llegó ahí. Es más, los funcionarios soviéticos que reciben el oro en Odesa tardan 3 meses en trasladarlo a Moscú y tienen la orden directa de que se retrase lo más posible dar cualquier comunicación a España sobre la cantidad de oro que ha llegado. La cosa oscila entre la chapuza y la truculencia, porque, vamos a ver, la forma de sacarlo de allí, con el cajero, al final, el cajero muere, por cierto. No se sabe si suicidado o asesinado. La familia mantuvo, esto ocurre desde el 13 al 17 de septiembre, ¿no? Entran la madrugada del 13 al 14, el 17 han terminado de descerrajar y trasladar las cajas. En la misma madrugada del 13, como bien decía el vídeo de introducción, el cajero es secuestrado, el cajero principal de la entidad, que es una entidad privada en aquel momento, porque no es pública. Es Franco el que nacionaliza el Banco de España. Exactamente, el Banco de España en aquel momento, y además estaban recién estrenadas las cámaras acorazadas, se habían instalado en el año 1934, eran las cámaras más modernas del mundo, la tecnología era superior a la que había en las reservas federales de Estados Unidos, por ejemplo, para guardar el oro y la plata. Era complicado, por eso tienen que llevarse no solo a cerrajeros, sino a trabajadores metalúrgicos, porque hay que cortar. El destrozo que se hizo en el Banco de España es impresionante, hay imágenes de ello y aquello quedó destrozado. Incluso se perdió papel moneda quemado por el uso de las lanzas térmicas antiguas que se usaron para ello, ¿no? El cajero principal del Banco de España es secuestrado en su casa. Lo llevan a las instalaciones del Banco de España, le meten en su despacho y la familia, que una semana apenas después pasó a la zona nacional, dijo que sus sospechas eran que lo habían asesinado porque se negó. Cuando salió de casa, él había manifestado, se iba a negar a dar esas reservas, a abrir cualquier tipo de caja, porque no tenía autorización ni autoridad para ello. De la Junta de Accionistas. Exactamente. Al ser una entidad privada necesitaba esa autorización y siempre mantuvieron la familia que había sido asesinado porque él no tenía ningún arma, no tenía... Entonces, que alguien se pegue un tiro a sí mismo sin tener arma y sin tener licencia de armas complejo, es más que complejo, sí. ¿no? Acaba la guerra y tanto Largo Caballero como Prieto van a cubrir de improperios a Negrín por la operación, diciendo que eso lo había hecho él por su cuenta y riesgo. En el caso de Largo Caballero, que era presidente del gobierno que ejecuta el traslado del oro, es más difícil creerlo. En el caso de Prieto es un poco más fácil porque además era el enemigo personal, aunque fue ministro suyo, fue ministro de la guerra con Negrín. En el último gobierno. Pero el hecho es que Prieto y Negrín, cuando acaba la guerra, se pelean por lo que ha sobrado, el tesoro famoso del... Recordemos que Prieto se va a México con un yate, el Vita, cargado de todo lo que pudo expoliar, que en teoría era para mantener a los republicanos exiliados en México, pero realmente ningún republicano exiliado en México vio un solo duro de aquel dinero. Por lo tanto, la rapiña que quisieron hacer fue más que clara. De eso hablaremos otro día. Te sacaba lo de Prieto y Largo Caballero porque, de hecho, cuando a Negrín se le defenestra por parte de la Junta de Defensa de Madrid al final de la guerra y tal, uno de los argumentos fundamentales es que escribe el propio PSOE para expulsarle, es precisamente haber entregado al partido y al país a la Unión Soviética. Claro, y es que Negrín es siempre dentro del Partido Socialista, que estaba dividido en dos vertientes, grosso modo, dos vertientes, una más pro-estalinista, que era la que acodillaba precisamente Negrín, de hecho se le nombra jefe de gobierno para que las relaciones con la Unión Soviética sean más estrechas. El artífice de la teoría de aguantar hasta el final, apoyados por la Unión Soviética, es Negrín. Negrín espera que empiece la Segunda Guerra Mundial, es de los que tiene esa teoría, que va a empezar una guerra y tal, y hay que aguantar hasta el final, aunque muera el último hombre, es más prosoviético. Sin embargo, Prieto no fue jamás tan prosoviético. Es verdad que nunca quiso marcar distancias por lo que pudiera pasar, ¿no? Él sabía lo que eran las purgas dentro de su bando y jamás las quiso afrontar con una postura más abiertamente antisoviética. Pero Negrín precisamente es el que se vende total y absolutamente a la Unión Soviética. Negrín es una persona que dentro del Partido Socialista había trepado gracias a esos veleidades prosoviéticas, y cuando acaba la guerra, como
tú bien decías, se le echa en cara que hubiera sido el artífice. El Largo Caballero no puede decir absolutamente nada, porque en la nota que llevan los milicianos al Banco de España para saquear las cajas, tanto las públicas, la Cámara Acorazada Pública como las privadas posteriormente, está firmada por el presidente de la República y por su ministro. Por lo tanto, en algún momento tuvo que haber una comunicación. Ningún ministro iba a firmar en aquel momento y en esas circunstancias una autorización como esa sin el permiso o sin el conocimiento de su... Es un episodio de lo más misterioso, pero bueno, falsificador de moneda, le llaman literalmente Largo Caballero a Negrín, monedero falso, que era la novela de Gide, que era la expresión concreta. El hecho es que jamás volveríamos a ver ni una sola onza de aquel oro que para siempre desapareció. Es más, el Banco Central de la Unión Soviética, 2 años después de que acabe la Guerra Civil, en el año 1941, dice curiosamente que las reservas de oro de la Unión Soviética, que han crecido considerablemente, y habla de una cantidad similar a los 7.800 cajas que llegaron, ¿no? han crecido gracias al logro económico y a los avances económicos que han permitido la acumulación de metales preciosos, es decir, lo asume como propios. Jamás hubo un crecimiento económico, y menos en esa época, en la Unión Soviética, ¿no? Lo que ha hecho es apropiarse de esas reservas de oro, asimilarlas a las que ya había en la Unión Soviética, que no eran escasas. La herencia de oro y plata de la Rusia zarista fueron impresionantes, y venderlo como un logro de los planes económicos desarrollados por el comunismo en la Unión Soviética. Por lo tanto, no hubo jamás ninguna intención de devolver ni siquiera el sobrante del pago al material bélico que había venido a España. Hablemos además, muy someramente, pero hay que contarlo, además de oro había plata. La plata se vende por parte del Frente Popular a Estados Unidos y a Francia, si no estoy equivocado, para pagar el esfuerzo final de guerra, la batalla del Ebro, etcétera. Sí, los últimos intentos. Y nos quedamos con las arcas vacías. Con las arcas totalmente vacías. De hecho, hay una cuestión que entra dentro un poco de esos mitos que hay posteriores a la guerra, pero que es real. Es decir, hay donaciones, una vez acabada la guerra civil, hay donaciones de prácticamente toda la ciudadanía española que para rehacer, para poder acuñar moneda hacía falta oro. Entonces, lo que hacen es donaciones de sortijas, todas las familias españolas tienen para que, en muchos casos, como se expendía un recibo, muchas casas siguen existiendo esos recibos, ¿no? Que tienen de haber donado desinteresadamente y además a fondo perdido, pues X cantidad, se daba el peso, ¿no? Hubo que rehacer totalmente las reservas del Banco de España. El cálculo, lo que pasa es que, como aquí no hubo absolutamente ninguna documentación, es todo especulativo. Las reservas del Banco de España no estaban solo en la sede de Cibeles. Había otras 3 zonas, otras 3 ubicaciones donde había reservas, una en Barcelona, otra en Sevilla y otra en Valencia, que no fueron expoliadas, ¿no? Bueno, pues esas 3 reservas constituyeron luego la base para crear la nueva acuñación de monedas, y se calcula que lo que salió de España vino a ser cerca del 60-65% de la reserva real de oro perteneciente al Estado. Juan Flucker, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Muchos años más tarde, otro socialista vendería todas las reservas de oro de España, Pedro Solbes, pero esto es otra historia. Muchísimas gracias, buenas noches.